17 de los mejores médicos del mundo fueron convocados para salvar al único hijo de uno de los hombres más ricos del planeta. Un niño que sufría una extraña enfermedad que nadie podía explicar, que ningún análisis podía detectar y que ningún tratamiento podía curar. A medida que su estado empeoraba y el caos se apoderaba del hospital más exclusivo de Madrid, la esperanza comenzó a desvanecerse, hasta que una tranquila niña de 8 años, la hija de la limpiadora, notó lo que nadie más había visto. Lo que ella vio no solo cambiaría el curso de una vida, sino que revelaría una verdad impactante que había estado oculta a plena vista. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta a este video. Y no olvides escribir en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos interesa mucho saberlo. El hijo de Víctor Valdés tenía solo 10 años, pero ya se encontraba en el centro de un misterio aterrador. Víctor era uno de los hombres más ricos del mundo farmacéutico, con conexiones y poder en cada rincón del planeta, pero ni siquiera su influencia podía arreglar lo que le estaba sucediendo a su hijo. El niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Sofía en estado crítico. Su organismo estaba fallando, pero nadie sabía por qué. Sus constantes vitales caían en picado. El nivel de oxígeno era peligrosamente bajo, y su piel había adquirido un extraño tono grisáceo. La situación era tan grave que llamaron a 17 de los mejores especialistas de todo el mundo. Hicieron análisis tras análisis, pero todos los resultados eran normales. Nadie podía entender qué estaba pasando. El hospital estaba lleno de estrés y miedo. Los periodistas se agolpaban fuera. Había seguridad por todas partes. Gente de todo el mundo observaba y esperaba. Dentro del hospital, todos sentían la tensión y la urgencia, pero seguían sin respuestas. El niño empeoraba y el tiempo se acababa. En medio de todo este caos, en el hospital también se encontraba una niña llamada Ana. Ana tenía solo 8 años y provenía de una familia humilde. Estaba allí porque su madre trabajaba como limpiadora en el hospital. Mientras su madre fregaba los pasillos y las habitaciones, Ana se sentaba en silencio y observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Nadie le prestaba atención. No era médico, ni enfermera, ni nadie importante. Pero Ana tenía una mirada aguda. Había visto mucho en su corta vida, incluyendo algo muy triste: la reciente muerte de su padre. No había olvidado ni un solo detalle de sus últimos días: cómo se veía, cómo cambiaba su cuerpo y cómo los médicos tampoco sabían qué le pasaba. Ahora, mirando al hijo de Víctor Valdés a través del cristal, encontraba algo familiar en el estado del niño, la forma en que se veía su piel, cómo cambiaba su respiración y cómo los médicos estaban desconcertados. Todo le recordaba a su padre. Ana no sabía mucho de medicina, pero sabía lo que ya había visto antes. Mientras continuaba observando, Ana comenzó a sentir algo profundo en su interior. El recuerdo de la enfermedad de su padre regresó con claridad. No era solo una sensación, era una señal clara. Había visto lo mismo antes, y de repente todo encajó. No entendía todos los términos médicos ni las máquinas, pero su memoria era fuerte. Mientras todos a su alrededor entraban en pánico, ella permanecía tranquila. Se concentró en lo que recordaba y lo comparó con lo que veía ahora. El color de la piel del niño, la forma en que se movía su pecho mientras intentaba respirar, y el hecho de que ninguno de los médicos pudiera encontrar la causa. Todo era exactamente igual que en los últimos días de su padre. Ana no tenía un título médico,
pero tenía algo que los demás no tenían: una memoria llena de dolor y pérdida. Este recuerdo le daba un conocimiento que los doctores no poseían. Los médicos seguían desconcertados. Miraban los monitores, discutían entre ellos y repetían los análisis una y otra vez. No podían explicar por qué el nivel de oxígeno del niño era tan bajo. Probaban diferentes tratamientos, pero nada ayudaba. Cada nuevo resultado era normal. Para ellos, no tenía sentido. Uno de los médicos incluso dijo que era como luchar contra un fantasma. Algo real, pero invisible. Mientras tanto, Ana estaba cerca, callada, pero atenta. No se le permitía entrar en la habitación, pero observaba desde el pasillo. Nadie la notaba, lo que le permitía verlo todo sin ser interrumpida. Y en ese momento, Ana tuvo un pensamiento muy fuerte. No era solo una suposición, era algo en lo que realmente creía. Se dio cuenta de que había algo mal, que todos los médicos habían pasado por alto. Y no porque no fueran inteligentes, sino porque no habían visto lo que ella ya había presenciado antes. Ana pensó en contárselo a alguien, pero ¿quién la escucharía? Era solo una niña, y ni siquiera era paciente. Su madre era solo la limpiadora. Nadie en el hospital creería a una niña de 8 años, pero Ana no podía dejar ir lo que vio. Continuó observando al niño con la esperanza de que, tal vez, alguien notara lo mismo que ella. Cuanto más pensaba en ello, más segura estaba. No se equivocaba. Sabía exactamente lo que veía. Su corazón latía más rápido, no de miedo, sino de certeza. Ana no intentaba ser una heroína, simplemente sabía que algo andaba mal, y probablemente era la única que podía reconocerlo. No se trataba de tener razón, se trataba de salvar a un niño al que le quedaba poco tiempo. Dentro de la habitación del hospital, los aparatos seguían pitando. Los médicos parecían cada vez más preocupados. Nada funcionaba. Afuera, los medios de comunicación se volvían cada vez más ruidosos. Los reporteros intentaban obtener cualquier noticia. Los guardias de seguridad contenían a la multitud, pero para Ana nada de eso importaba. Sus ojos permanecían clavados en el niño. El recuerdo de su padre estaba muy vivo en su mente. Recordaba cómo se veía su piel, cómo luchaba por cada respiración y cómo nadie lo ayudó a tiempo. No quería que le pasara lo mismo a este niño. Ana no sabía cómo hablar ni con quién podía hacerlo, pero en el fondo sabía que debía hacer algo. Sentía que si ella no actuaba, nadie más lo haría. Este pensamiento le dio valor, incluso si no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Ana respiró hondo y miró a su alrededor. Su madre seguía trabajando y no notaba la expresión seria de su hija. Los médicos estaban demasiado ocupados tratando de averiguar qué pasaba. Ana dio un paso hacia el borde del pasillo, lo suficiente para ver mejor. El estado del niño no cambiaba. Seguía en peligro. Ana volvió a sentir ese destello vívido. Ya no era solo un recuerdo, era una comprensión. Recordó el momento exacto en que comenzaron los síntomas de su padre. Y ahora veía lo mismo en el niño. Ana no sabía qué dirían los médicos, ni si alguien le creería, pero estaba segura de una cosa. Ya había visto esto antes, y ahora sabía lo que estaba pasando. Tal vez, solo tal vez, podría ayudar si alguien simplemente la escuchara. El intento fallido. Ana estaba de pie en el pasillo del hospital, observando cómo la gente corría de un lado a otro. Las enfermeras se movían rápido, los médicos daban órdenes, y las máquinas pitaban desde diferentes habitaciones. Intentó hablar con una de las enfermeras que pasaba por allí. Le tiró suavemente de la bata y dijo que necesitaba hablar. Pero la enfermera no se detuvo. Ni siquiera miró a Ana.
Simplemente siguió caminando, como si Ana no existiera. Ana intentó de nuevo con otra enfermera, pero el resultado fue el mismo. Nadie quería escuchar lo que tenía que decir. Esto frustró a Ana. Sabía lo que veía y estaba segura de que era importante. Corrió hacia su madre, que estaba fregando el suelo cerca, e intentó explicárselo. Le contó sobre el niño y que se veía exactamente igual que su padre antes de morir, pero su madre no le creyó. Le dijo que parara. Le dijo que Ana simplemente estaba recordando cosas tristes por la muerte de su padre. Pensó que era solo duelo, no algo real. Ana negó con la cabeza. Ella sabía que esto era real. Ana no podía olvidar los días que pasó con su padre en el hospital. Siempre fue callada, pero recordaba todo. Su padre no podía respirar normalmente. Cada día su respiración empeoraba. El color de su piel cambiaba de normal a gris. Había un olor extraño en la habitación del hospital, algo que Ana no entendía en ese momento. Pero ahora todo esto estaba sucediendo de nuevo. No con su padre, sino con el hijo de un multimillonario. Lo había visto antes y ahora lo veía de nuevo. No era un recuerdo engañoso. Era real y estaba sucediendo otra vez. Su padre trabajaba duro todos los días. Era obrero de la construcción y antes de enfermar, acababa de regresar de un trabajo en África. Estaba sano antes del viaje, pero algo cambió después de su regreso. Los médicos nunca averiguaron qué causó su enfermedad. Estuvo en el hospital 2 semanas, pero no pudieron salvarlo. Nadie tenía respuestas. Exactamente igual que ahora. Ana pensó en los médicos. Entonces también parecían perdidos. Lo revisaron todo, igual que ahora. Hicieron todos los análisis. Estudiaron todos los números, pero nada explicaba por qué su padre moría. Ahora pasaba lo mismo con el niño. 17 médicos intentaban salvarlo, y aún así, nada funcionaba. Ana no entendía toda la ciencia detrás de esto, pero no lo necesitaba. Lo que entendía era lo que veía. No necesitaba una máquina para decirle qué estaba mal. Podía verlo claramente con sus propios ojos, y eso la hacía estar aún más segura de que no era solo una triste coincidencia. Esto no era algo normal. Algo muy malo estaba sucediendo de nuevo. Su padre murió, y ahora otra persona estaba pasando por lo mismo. No podía ignorarlo. No esta vez. Antes se había quedado callada, pero ahora sentía que debía hablar. Ana volvió a mirar el hospital. Todos estaban demasiado ocupados para detenerse y escuchar, pero ella no quería rendirse. Recordaba lo impotente que se sintió cuando su padre estaba enfermo. No quería que eso se repitiera. No quería que este niño muriera igual. Sentía que era la única persona que entendía lo que estaba pasando. No tenía pruebas, pero tenía su memoria. Eso era todo lo que tenía, y tenía que ser suficiente. Seguía pensando en ese olor en la habitación. No era el olor habitual de hospital, a medicamentos o limpieza. Era diferente. Olía a algo húmedo, como tierra mojada después de la lluvia, pero mezclado con algo peor. Recordaba a algo podrido, algo que no debería estar allí. Ese olor se había quedado en su cabeza durante meses. Ahora, cada vez que pasaba por la habitación del niño, lo notaba de nuevo. Era débil, pero estaba allí. El mismo olor extraño. Le revolvía el estómago, pero más que nada, la hacía sentir segura. No es una coincidencia. Lo que le pasó a su padre estaba sucediendo de nuevo. El día que murió su padre, ella vio algo que nadie más vio. Él comenzó a temblar en la cama, y todo su cuerpo se movía de forma extraña. Luego, mientras los médicos intentaban ayudarlo,
Ana vio cómo algo salía de su boca. Ocurrió rápido. Él abrió la boca, y algo pequeño y extraño salió. No era algo normal, como vómito o sangre. Era otra cosa. Ana no sabía qué era, pero lo vio claramente. Cayó sobre la sábana y desapareció antes de que nadie se diera cuenta. Intentó contárselo a las enfermeras, pero no la escucharon. Dijeron que estaba asustada y que se lo estaba inventando todo. Después de eso, nadie volvió a mencionarlo, pero Ana nunca lo olvidó. Ahora que el niño yacía en la cama del hospital, igual que su padre, y con los mismos síntomas, el recuerdo volvió más fuerte que nunca. El olor, los problemas para respirar, el color de la piel. Y ahora el recuerdo de lo que vio salir de la boca de su padre. Todo se conectaba. Ana se quedó quieta mucho tiempo, pensando. Luego algo en ella cambió. Ya no tenía miedo. Sabía que tenía razón. Y si nadie más iba a actuar, entonces tendría que hacerlo ella misma. Pregunta interactiva. Si fueras Ana, una niña pequeña a la que nadie cree, ¿te atreverías a entrar en la habitación y arriesgarte a que te echen? Déjanos tu comentario. Ana sabía que la gente no la tomaría en serio. Era solo una niña de 8 años. Las enfermeras la ignoraban. Los médicos estaban demasiado ocupados. Incluso su madre pensaba que solo reaccionaba por su tristeza. Pero a Ana ya le daba igual. Había terminado de esperar a que alguien más entendiera. Tenía la memoria, tenía las señales y tenía la valentía para hacer algo al respecto. Este pensamiento la asustaba, pero también le daba fuerzas. Si nadie la ayudaba a buscar respuestas, entonces lo haría sola. No tenía herramientas ni conocimientos, pero tenía algo mejor. Lo había visto antes. Sabía qué buscar. Y lo más importante, sabía dónde buscar. Todo apuntaba al mismo lugar, la garganta. Su padre señalaba allí, y ahora el niño mostraba las mismas señales. Los médicos buscaban en todas partes menos en el lugar correcto. Pero Ana sabía que la respuesta estaba en el mismo lugar del que ambos pacientes se quejaban. Pensó en cómo actuar. Sabía que no podía simplemente entrar en la habitación del niño sin permiso. Siempre había enfermeras cerca, y a veces guardias de seguridad, pero tal vez habría un momento en que nadie estuviera mirando. Tal vez podría acercarse lo suficiente para comprobarlo. No quería hacer daño a nadie. Solo quería demostrar que lo que veía era real. Aún no tenía un plan completo, pero sabía que eso era lo más importante. Averiguar si había algo atascado en la garganta del niño. Ya no era solo una teoría. Creía en ello completamente. La respiración extraña, el color de su piel, el olor, los recuerdos de su padre diciendo que sentía algo vivo dentro. Todo apuntaba a la misma causa. Ana no pensaba que fuera una enfermedad. Se sentía como algo diferente, algo físico, algo que los médicos no veían. Lo había visto una vez antes, y ahora necesitaba verlo de nuevo. Esta vez claramente, y con una prueba que nadie pudiera ignorar. Ana se sentía nerviosa, pero también decidida. No lo hacía por llamar la atención, ni para demostrar que tenía razón. Lo hacía porque creía que podía salvar la vida del niño. Su padre murió sin que nadie entendiera por qué. Ana no podía traerlo de vuelta, pero tal vez podría evitar que sucediera lo mismo. Si tenía razón, esperar significaba que el niño no sobreviviría. Este pensamiento era demasiado pesado para ignorarlo. Miró el pasillo por última vez. El hospital estaba más tranquilo ahora. Las luces estaban atenuadas y casi no se oían pasos. Su madre seguía trabajando en otra parte del edificio. Ana se levantó,
sosteniendo aún los recuerdos de ese último día con su padre. Nunca olvidaría lo que vio. Y ahora, con ese recuerdo tan claro en su mente, tomó una decisión. Intentaría descubrir la verdad, pasara lo que pasara. Era solo una niña, pero sabía algo que nadie más sabía. Eso tenía que valer algo. El enfrentamiento con el doctor Morales. Ana caminaba por los pasillos del hospital, apretando una carpeta contra su pecho. Dentro estaban los viejos documentos médicos de su padre. La carpeta estaba desgastada y había estado en su casa desde que él murió. Nunca la había abierto antes. Pero ahora, con todo lo que pasaba con el hijo del multimillonario, la sacó del cajón donde su madre la guardaba. Leyó cada página con atención, intentando entender los términos médicos. La mayoría no tenían sentido para ella, pero buscaba las partes importantes, las que coincidían con lo que veía en el niño. Ahora, sosteniendo esa carpeta, caminaba con determinación. Sus ojos buscaban a una persona, el doctor Morales. Él era el jefe del equipo médico del hospital y quien intentaba salvar al niño. Ana lo había visto varias veces cerca de la UCI. Esperó hasta que lo vio salir de la habitación. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Aún así, Ana respiró hondo, se paró frente a él y dijo que necesitaba hablar. El doctor Morales se detuvo sorprendido al ver a una niña allí, con una cara tan seria y una carpeta gruesa en las manos. Claramente tenía prisa, pero algo en los ojos de Ana hizo que se detuviera. Ella le dijo que era importante. Dijo que se trataba del niño enfermo. Al principio él dudó, pero luego la llevó a un rincón más tranquilo donde pudieran hablar un minuto. Ana abrió la carpeta y le mostró los papeles. Le dijo que pertenecían a su padre, que murió hace unos meses. Le explicó que su padre tenía los mismos síntomas que el niño. El doctor Morales escuchó en silencio, revisando los documentos. Su rostro permanecía tranquilo, pero Ana veía que estaba pensando. Ella comenzó a describir el estado de su padre paso a paso. Le contó sobre la piel gris, la falta de aire y cómo los médicos nunca encontraron la causa. Luego mencionó que había un olor extraño en la habitación, exactamente igual que ahora. El doctor Morales la miró de nuevo, esta vez con más atención. Mientras Ana seguía hablando, daba más detalles. Recordaba todo claramente, a pesar de que era muy pequeña cuando sucedió. Le contó al doctor Morales que su padre estaba sano antes de ir a trabajar al extranjero. Luego explicó cómo, tras su regreso, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Su voz se mantenía firme mientras hablaba. Le contó sobre el color de la cara de su padre, cómo no podía respirar, y cómo nada de lo que hacían los médicos le ayudaba a mejorar. El doctor Morales guardaba silencio, pero seguía pasando las páginas. Veía los registros hospitalarios, los resultados de los análisis y los similares que eran todos los detalles. Entonces Ana dijo algo que hizo que él dejara de pasar las páginas. Mencionó cómo su padre empezó a quejarse de la garganta. Les decía a ella y a su madre que sentía como si algo lo arañara por dentro, no como un dolor de garganta por un resfriado. Era más profundo, un picor que no paraba. El doctor Morales parpadeó y miró fijamente a Ana. Esto era algo nuevo. Este detalle no aparecía en los análisis del niño, pero hizo que algo hiciera clic en su cabeza. Un patrón comenzó a formarse. El doctor Morales volvió a mirar la carpeta. No sonreía y hablaba poco, pero Ana notó que ya no la ignoraba. Sus palabras le llegaban. No era solo la imaginación de una niña. Había una conexión real. Dos pacientes diferentes con las mismas señales inexplicables. Ana seguía hablando,
temiendo que si paraba, él se iría. Repitió los síntomas extraños y le recordó que los médicos nunca encontraron respuestas para su padre. Ahora sucedía lo mismo de nuevo. Le dijo que tal vez no era una coincidencia. Tal vez lo mismo que mató a su padre estaba dañando a este niño. No sabía el nombre de la enfermedad, pero conocía las señales. El doctor Morales se quedó pensativo, y justo cuando iba a hablar, una fuerte sirena sonó en el pasillo. Ana giró la cabeza rápidamente. El sonido venía de la UCI. Alguien gritó que el estado del niño estaba empeorando de nuevo. El doctor Morales se levantó de inmediato. La conversación se cortó bruscamente. Corrió hacia la UCI sin dudarlo. Las enfermeras y otros médicos lo siguieron. Ana no se movió. Se quedó allí, sosteniendo la carpeta. Observó cómo el pasillo se llenaba de actividad de nuevo, pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez, alguien la había escuchado. El doctor tal vez no dijo mucho, pero sus ojos cambiaron cuando ella mencionó el picor en la garganta. Era un detalle que nadie había considerado antes, y aunque tuvo que irse con prisa, Ana sabía que sus palabras habían dejado huella. Cuando las puertas de la UCI se cerraron tras el personal que corría, Ana se sentó en un banco cercano. Ella también estaba cansada. Había usado toda su valentía para hablar, pero no se arrepentía. Había hecho lo que tenía que hacer. Finalmente, había alzado la voz, y ahora todo estaba en manos del doctor. Dentro de la UCI, el doctor Morales estaba rodeado de máquinas y voces. Rápidamente examinó al niño, dio órdenes al equipo e intentó estabilizarlo. Pero una parte de su mente seguía con Ana. Sus palabras se habían quedado atascadas en su cabeza. El olor extraño, el color de la piel y, sobre todo, la sensación en la garganta. El picor. Ningún resultado de análisis indicaba una causa clara. Pero ahora se preguntaba si habían estado buscando en la dirección equivocada todo este tiempo. Podría ser que una niña de solo 8 años hubiera notado lo que 17 médicos expertos habían pasado por alto. Aún no lo sabía. Necesitaba pensarlo bien. Pero algo en la historia de Ana parecía real. No eran solo emociones. Recordaba detalles con una precisión sorprendente. Eso lo inquietaba. Significaba que podían estar enfrentándose a algo nuevo o algo muy raro. Y si era cierto, la vida del niño podía depender de si lo descubrían lo suficientemente rápido. Fuera de la UCI, Ana seguía esperando. No esperaba que la llamaran de nuevo. No pensaba que el doctor Morales saldría a darle las gracias. Pero esperaba que recordara lo que ella dijo. Esperaba que usara la carpeta y revisara los documentos cuando tuviera tiempo. Para ella no se trataba solo del hijo del multimillonario. Se trataba también de su padre. No quería que su muerte fuera olvidada. Si su historia podía ayudar a salvar a alguien más, entonces tal vez no sentiría tanto vacío. Ana se apoyó en la pared, abrazando la carpeta. Aún era solo una niña, y el hospital era grande y ruidoso. Pero en este momento ya no se sentía invisible. Había hecho su parte. Había llevado la verdad a alguien que tenía el poder de actuar. Ahora solo podía esperar y confiar que, por fin, alguien estaba prestando atención. La acción valiente. Esa noche, Ana se sentó en silencio junto a una pequeña ventana en un rincón de la sala de espera del hospital. Las luces estaban atenuadas y la mayoría de la gente ya se había ido. Pero Ana se quedó allí. Su madre había terminado de limpiar y estaba hablando con otra trabajadora más abajo en el pasillo. Pero Ana estaba sumida en sus pensamientos. Su mente volvía una y otra vez a su padre. Recordaba las últimas semanas con él como si hubiera sucedido ayer. Cada momento se quedó en su memoria.
especialmente las cosas extrañas que los médicos ignoraron. Una tarde, cuando estaba muy enfermo, su padre tuvo un fuerte ataque de tos. Ana estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Después de que la tos paró, la miró y dijo algo que se le quedó grabado para siempre. Le dijo: «Algo está atascado aquí. Parece que está vivo». Señaló su garganta, pero el médico dijo que era solo confusión, que estaba cansado y enfermo, y no pensaba con claridad. Ana le creyó, y ahora con todo lo que estaba pasando, le creía aún más. También recordó algo más, el olor en la habitación. Entonces le molestaba, pero a nadie más parecía importarle. No era el típico olor a medicinas o productos de limpieza. Era diferente. Olía a algo húmedo, como tierra mojada después de la lluvia, pero mezclado con algo peor. Recordaba a algo podrido, algo que no debería estar allí. Ese olor permaneció en su cabeza durante meses. Ahora, cada vez que pasaba por la habitación del niño, lo notaba de nuevo. Era débil, pero estaba allí. El mismo olor extraño. Le daba un poco de náuseas, pero sobre todo la hacía sentir segura. No es una coincidencia. Lo que le pasó a su padre estaba sucediendo de nuevo. Ana se detuvo frente a la habitación del niño con el corazón latiéndole en el pecho. El pasillo estaba ocupado, como siempre. Pero en ese momento, el equipo médico fue llamado a otra emergencia en otra zona de la UCI. No había enfermeras y el doctor Morales había abandonado la zona unos minutos antes. Era su oportunidad. No quería hacer nada malo, pero sabía que debía actuar ahora. Nadie más le creía. Miró a su alrededor por última vez. Luego empujó la puerta y entró en la habitación. La luz era tenue y las máquinas emitían un pitido suave. El niño yacía inmóvil en la cama del hospital. Su pecho subía y bajaba con cada respiración débil y superficial. Estaba inconsciente, y su rostro pálido hacía que su cuerpo pareciera frágil. Ana se acercó. Tenía miedo, pero ya había tomado una decisión. Sus ojos se fijaron en su garganta. Recordaba lo que dijo su padre y lo que ella misma había visto. Había algo allí. No tenía ninguna duda. Y ahora iba a demostrarlo. En un pequeño carrito médico cerca de la cama, vio un juego de instrumentos. Todo parecía limpio y ordenado. Ana no sabía los nombres de las herramientas, pero reconoció unas pinzas metálicas largas. Tomó un par de guantes de una caja en el estante y se los puso con manos temblorosas. Luego tomó las pinzas con cuidado y contuvo la respiración. La boca del niño estaba ligeramente entreabierta. Ana se movió despacio. No era médico. No quería hacerle daño, pero estaba segura de lo que hacía. Abrió su boca un poco más, usando los dedos para mantenerla abierta lo suficiente. Se inclinó y miró dentro. Al principio todo parecía normal. Luego, cambiando el ángulo, vio algo. Era pequeño, oscuro, y estaba profundo en su garganta. Se movió ligeramente. Las manos de Ana temblaron aún más fuerte. Estaba vivo. Su padre tenía razón. Algo vivía dentro de él. Y ahora lo mismo estaba dentro de este niño. Ana introdujo las pinzas. Se movió despacio y con mucho cuidado. Sus dedos estaban fríos y sudorosos dentro de los guantes. Intentó agarrar la cosa, pero se movió más profundo. Corrigió la posición de las pinzas e intentó de nuevo. Esta vez logró agarrarlo. Sintió cómo se retorcía mientras tiraba. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Centímetro a centímetro lo sacó. La cosa era larga, delgada,
y tenía patas. Un 100 pies. Era de color marrón oscuro y seguía moviéndose. Se soltó de las pinzas y cayó sobre la sábana blanca. En ese mismo momento, 2 enfermeras entraron en la habitación. Se quedaron heladas al ver a Ana allí, sosteniendo las pinzas y el 100 pies, arrastrándose junto al niño. Una de ellas gritó. Segundos después, más gente entró corriendo en la habitación. Médicos gritando, sirenas sonando. Ana dio un paso atrás, mientras todos rodeaban al niño. Pero entonces sucedió algo inesperado. La máquina comenzó a pitar de manera diferente. Su respiración se volvió más fuerte. Su color comenzó a volver. Todos podían verlo. El niño se estabilizó, y Ana había sacado lo que lo estaba matando. El doctor Morales llegó unos instantes después. Escuchó la alarma y corrió a la habitación. Cuando entró y vio el caos, sus ojos fueron directamente al niño. Luego vio a Ana, las pinzas y la criatura. Se acercó y miró el 100 pies. Su cara cambió. Al principio no dijo nada. Solo observó. Luego tomó un frasco de vidrio limpio del carrito, lo abrió y usó un instrumento para meter el 100 pies dentro. El insecto aún estaba vivo, moviéndose dentro del frasco. Todos en la habitación miraban en silencio. Nadie había visto nada parecido dentro de un paciente. El doctor Morales miró a Ana. No gritó, no estaba enfadado. Simplemente la miraba con incredulidad y sin palabras. Las máquinas junto al niño ahora pitaban con calma. Su estado había cambiado por completo. Médicos y enfermeras no podían creer lo que acababa de pasar. Una niña de solo 8 años le había salvado la vida al niño, haciendo lo que ninguno de ellos pudo imaginar. El descubrimiento era aterrador. La UCI estaba llena de asombro. Las enfermeras hablaban en susurros. Algunos médicos miraban el frasco con horror. Otros miraban a Ana, aún sin entender cómo supo qué hacer, pero los resultados eran claros. Las constantes vitales del niño mejoraron en el momento en que la criatura fue retirada. Nadie podía negarlo. El doctor Morales finalmente rompió el silencio. Le preguntó a Ana dónde había aprendido a hacer algo así. Ella explicó de nuevo lo de su padre y los mismos síntomas. Les contó sobre el olor, la piel gris, el picor en la garganta. Les contó cómo vio que algo salía de la boca de su padre antes de morir. Al principio, nadie le creía. Pero ahora, con el 100 pies en el frasco, tenían que hacerlo. El doctor Morales asintió lentamente. Aún no entendía todo, pero sabía una cosa. Ana tenía razón. Todos en la habitación ahora lo entendían. Sin embargo, quedaba una pregunta. Una que hacía la situación mucho más grave. Los médicos comenzaron a hablar de la criatura. No se parecía a nada que hubieran encontrado antes en su hospital. Parecía un 100 pies parásito, pero nadie podía asegurarlo. El doctor Morales dijo que tendrían que estudiarlo y enviarlo a expertos. Pero lo más desconcertante era el hecho de que el niño nunca había salido del país. Nunca había viajado a África ni a ningún otro lugar lejano. Entonces, ¿cómo llegó eso dentro de su cuerpo? Esa era la parte que nadie podía responder. Todos se miraron entre sí con confusión y alarma. Un parásito no podía aparecer por sí solo. Tenía que venir de algún lugar o de alguien. Y eso significaba algo muy inquietante. Alguien lo puso allí. Esto lo cambiaba todo. Ya no era solo un caso médico extraño. Era algo más. Alguien hizo esto a propósito. Mientras la habitación se sumía de nuevo en el silencio, Ana dio un paso atrás. Había hecho aquello para lo que vino, pero ahora surgían nuevas preguntas. Preguntas que nadie esperaba. Ana ya no habló. Se quedó junto a la pared,
observando todo. Los médicos seguían revisando al niño. Su estado mejoraba rápidamente. Su respiración era fuerte y su color normal. El parásito ahora estaba encerrado en un frasco en una mesa cercana. Las enfermeras pasaban junto a él, mirándolo como algo que no pertenecía a este mundo. El doctor Morales hablaba en voz baja con otros médicos, pero Ana alcanzó a escuchar algunas palabras. Esto no debería ser posible. La situación ya era más grande que la UCI. Pronto llegaría a los medios, a la policía y tal vez incluso al gobierno. Pero para Ana nada de esto importaba. Para ella se trataba de hacer lo correcto. Su padre murió porque nadie le creyó. Ella guardó silencio antes, pero no esta vez. Esta vez habló y actuó. El niño estaba vivo gracias a eso. Lo miró por última vez y luego se volvió hacia la puerta. Pasara lo que pasara después, ella ya había hecho lo más importante. La tal investigación criminal, el hospital. El hospital estaba ahora en estado de alerta máxima. Tras el descubrimiento del 100 pies extraído de la garganta del niño, todo cambió. Se reforzó la seguridad. Se celebraron reuniones. Se llamó a expertos. Se pidió al personal que estuviera atento y reportara cualquier cosa inusual. El parásito fue colocado en un contenedor médico sellado y se enviaron muestras para análisis inmediatos. Un especialista en medicina tropical llegó rápidamente y examinó la criatura. Tras una inspección minuciosa, confirmó lo que muchos temían. El 100 pies era un parásito raro que solo se encontraba en ciertas zonas de África. Era conocido por atacar la garganta y alimentarse lentamente del tejido mucoso. Sin tratamiento, podía causar la muerte por asfixia o infección. Todos guardaron silencio cuando pronunció esas palabras. El parásito no podía aparecer de forma natural en España. Era un hecho. Necesitaba un entorno específico para sobrevivir. Y este hospital, en este país, no era ese entorno. Esto significaba una sola cosa. Alguien lo puso dentro del niño intencionadamente. Esa era la parte más aterradora. Las investigaciones comenzaron de inmediato. El doctor Morales, ahora plenamente consciente de que el caso ya no era solo médico, trabajó con la administración del hospital para revisar cada detalle de los últimos días. El equipo de seguridad comenzó a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona VIP donde estaba el niño. Buscaban algo fuera de lugar, alguien que no debiera estar allí. Mientras trabajaban, interrogaron a Ana de nuevo. Ella ya había demostrado que sabía lo que nadie más sabía. Ahora los investigadores querían saber si había visto algo más. Durante la entrevista, Ana se sentó en silencio e inmóvil al principio, pero luego recordó algo. Les dijo que, en los días antes de que el niño empeorara, había visto a un hombre entrar en la habitación varias veces. Llevaba una bata de laboratorio y una tarjeta de identificación, como los otros médicos, pero había algo en él que siempre le pareció extraño. Recordaba que entraba incluso cuando los médicos habituales ya se habían ido, a veces muy tarde por la noche, fuera del horario de visitas. El equipo de seguridad se centró en esta pista. Revisaron las grabaciones de las cámaras del pasillo cerca de la habitación del niño. Tras horas de búsqueda, encontraron lo que buscaban. Había un nombre que no coincidía con ningún nombre en los registros del personal del hospital. Llevaba una bata blanca y una tarjeta de identificación. Pero cuando ampliaron la imagen, notaron que la tarjeta era falsa. No tenía un número de identificación real y no tenía un departamento asignado. Se movía por el ala VIP como si le perteneciera, entrando y saliendo de la habitación del niño muchas veces. Nadie dudó de él en ese momento.
Se mezclaba fácilmente, pareciendo otro miembro del equipo médico. Pero ahora, con la descripción de Ana y la prueba en video, estaba claro que no era médico. No era empleado del hospital. Y lo peor de todo, tenía acceso directo al niño. Esto cambió completamente la dirección de la investigación. Ya no se trataba de un accidente o una infección rara. Era algo mucho más oscuro. El hospital confirmó que este hombre nunca fue contratado. Nunca pasó una verificación de antecedentes y no aparecía en ninguna lista de empleados. Este descubrimiento fue impactante. Significaba que alguien se había esforzado mucho para crear una identidad falsa, infiltrarse en una zona segura y acercarse a un paciente cuidadosamente vigilado. Al hijo de uno de los hombres más poderosos del país. Las cámaras no mostraban lo que hacía dentro de la habitación. Pero ahora, con el parásito encontrado en la garganta del niño, la conclusión parecía obvia. El ciempiés no llegó allí por accidente. Fue colocado deliberadamente. Ya no era un misterio médico. Era un intento de asesinato. El parásito se alimentaba lentamente del tejido dentro de la garganta del niño. Los médicos no sabían qué pasaba. Por eso el niño empeoraba cada vez más. Si Ana no hubiera actuado, habría muerto. El falso doctor estuvo cerca de cumplir su plan. Ahora el hospital debía entender cómo sucedió y por qué. Una inspección más profunda reveló detalles aún más inquietantes. El comportamiento alimenticio del parásito estaba siendo apoyado por algo. En la papelera de la habitación del niño, el personal encontró restos de un líquido extraño dentro de un pequeño vial. El análisis de laboratorio confirmó que contenían nutrientes que coincidían exactamente con las necesidades del parásito para mantenerlo vivo y creciendo dentro de la garganta del niño. Alguien lo mantenía con vida a propósito. Esto significaba que el objetivo no era una muerte rápida. Era una muerte lenta y dolorosa, diseñada para parecer una enfermedad misteriosa. Los médicos habrían seguido intentando descifrar el estado del niño, pero nunca habrían encontrado la causa real a tiempo. Si no fuera por la memoria, la valentía y las acciones de Ana, nadie habría sabido la verdad. La idea de que alguien hiciera esto a propósito dentro de un hospital era difícil de aceptar. El personal no podía creerlo, pero todas las señales apuntaban a un hecho terrible. Alguien quería que el niño muriera y lo había planeado con sumo cuidado. Las preguntas ahora llenaban cada conversación en el hospital. ¿Quién era el hombre de la bata? ¿Cómo logró infiltrarse en una zona tan vigilada sin ser detenido? ¿Por qué alguien atacaría a un niño? Los investigadores revisaron los registros del hospital, verificaron los horarios de los empleados y estudiaron cada segundo de grabación. El doctor Morales se mantuvo cerca del caso, ayudando en lo que podía. El ciempiés fue enviado al laboratorio para estudios más avanzados. El niño permanecía estable, recuperándose lentamente del trauma. Pero el misterio de quién y por qué seguía sin resolverse. Todos sabían que Víctor Valdés, el padre del niño, tenía muchas conexiones y poder, lo que conllevaba enemigos. Pero nadie podía imaginar algo así. El ataque fue silencioso, bien planeado y casi imposible de detectar. El parásito era raro y mortal, y el método era casi perfecto. Todos estuvieron de acuerdo. Fue un intento de hacer que la muerte del niño pareciera natural, como una enfermedad desconocida. Pero el plan falló. Gracias a... La verdad salió a la luz. La investigación policial avanzó rápidamente una vez que se descubrió la verdad sobre el falso doctor. Tras revisar grabaciones adicionales,
registros telefónicos y datos del hospital. Las autoridades finalmente pudieron confirmar la identidad del intruso. No era un criminal común. Era alguien que había estado muy cerca de Víctor Valdés, un antiguo socio comercial que lo perdió todo tras una gran disputa legal. Años atrás, él y Víctor trabajaron juntos en un proyecto en la industria farmacéutica. Pero todo terminó mal. Los tribunales fallaron a favor de Víctor y el hombre se arruinó. Desde entonces, desapareció de la vida pública. Nadie sabía a dónde fue ni qué hacía, pero la verdad ahora era clara. Había planeado su venganza durante mucho tiempo. No quería dañar a Víctor directamente. Quería destruirlo de la peor manera posible, atacando a su único hijo. Esa era la razón de todo. No fue algo aleatorio. Fue un plan lleno de odio y un profundo deseo de causar dolor. Los investigadores descubrieron más sobre el pasado del hombre. Tenía amplios conocimientos de biología y un historial de viajes a regiones remotas de África. Durante ese tiempo, aprendió sobre parásitos raros, incluido el que usó en este crimen. El 100 pies no solo era difícil de detectar, sino que había sido modificado genéticamente. Los expertos que lo estudiaron confirmaron que fue alterado intencionalmente para evitar ser detectado por las pruebas médicas habituales. Fue creado para permanecer oculto, causando daño lentamente. Esto hacía extremadamente difícil para los médicos diagnosticar la causa. La idea era que el niño muriera sin que nadie supiera la verdadera razón. Todos creerían que se trataba de una enfermedad extraña y repentina. El hombre pasó años preparando su plan. Estudió, recolectó la criatura y modificó su código genético. Luego, usando documentos falsos y una identidad robada, se infiltró en el hospital vestido de médico. Todo se hizo con absoluta precisión. Fue, en muchos sentidos, el crimen perfecto. Al menos, lo habría sido si no hubiera intervenido Ana. Nadie esperaba que una niña fuera quien detuviera el crimen. El criminal probablemente nunca la notó. Era solo la hija de la limpiadora, alguien sin poder ni importancia. Pero Ana vio cosas que nadie más vio. Prestó atención. Recordó la enfermedad de su padre. Y cuando vio las mismas señales en el niño, actuó. El parásito casi había alcanzado su etapa final cuando Ana lo extrajo. Su acción no solo salvó la vida del niño, sino que destruyó el plan del criminal. Esto lo cambió todo. Un caso que debía permanecer invisible ahora tenía pruebas. El 100 pies estaba vivo. Fue estudiado y la verdad salió a la luz. La policía tenía un motivo, un método y un sospechoso. La trampa final. El hospital. El hospital, conmocionado y horrorizado por todo lo sucedido, quería asegurarse de que atraparan al hombre. No podían arriesgarse, así que trabajaron con las autoridades para preparar una trampa. Creían que el hombre volvería para comprobar el progreso del parásito o administrar la última dosis de su fórmula especial. El plan era simple. Dejaron la habitación del niño exactamente igual. El mismo equipo, la misma apariencia. Todo se dejó como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de la habitación escondieron pequeñas cámaras y micrófonos. Agentes de paisanos se quedaron cerca, fingiendo ser empleados normales del hospital. La seguridad permaneció vigilante, pero sin llamar la atención. La idea era hacer creer al hombre que su plan seguía funcionando, que el parásito seguía dentro del niño, cumpliendo lentamente su objetivo. La policía estaba convencida de que él volvería para darle otro suplemento.
la mezcla líquida que mantenía al parásito vivo y activo. No sabían exactamente cuándo volvería, pero basándose en su patrón, debía ser pronto. El cebo estaba listo. Solo faltaba que él entrara una vez más. Mientras tanto, Ana estaba en una habitación tranquila con su madre. Estaba cansada y todavía conmocionada por todo, pero sabía que su parte había terminado. Ahora les tocaba a los adultos atrapar al responsable. Dentro del hospital, todo parecía normal en la superficie, pero todos estaban tensos. Los médicos seguían trabajando. Las enfermeras caminaban por los pasillos como cualquier otro día. Pero la verdad era que cada empleado había sido advertido. Habían visto la foto del hombre. Sabían que debían informar de cualquier cosa sospechosa. En la sala de vigilancia, los oficiales monitoreaban cada pasillo y cada puerta. Pasaron horas. Luego, el hombre entró en el edificio. Llevaba una bata blanca, una tarjeta de identificación, y caminaba con calma. Al principio parecía otro médico, pero la seguridad lo reconoció de inmediato. Era el mismo hombre de las grabaciones. Había vuelto. Los oficiales lo siguieron en silencio, mientras caminaba hacia el ala VIP. Se movía con confianza, sin saber que el hospital ya no era territorio seguro para él. Cuando llegó a la habitación del niño, abrió la puerta y entró. Esa fue su última equivocación. En cuestión de segundos, los oficiales entraron tras él. Lo atraparon con el suplemento en la mano. La trampa funcionó a la perfección. Su plan había terminado. El niño estaba a salvo. Y ahora comenzaría la justicia. El hospital finalmente pudo respirar. El personal sintió alivio. Los investigadores reunieron más pruebas. El parásito en el líquido modificado, la identificación falsa. Todo estaba ahora en manos de la policía. El hombre no tenía nada más que ocultar. Su motivo era claro. Su método fue revelado. Y su intento de venganza fracasó. El doctor Morales se aseguró de que el niño continuara recuperándose bajo estricta observación. Se reunió con Ana de nuevo, esta vez para agradecerle de verdad. Ella hizo lo que nadie más pudo hacer. Observó los detalles, recordó el pasado y actuó con valentía. Le contaron toda la historia a la familia del niño. Víctor Valdés, conmocionado por lo sucedido, pidió conocer a la niña que salvó a su hijo. Pero eso no era lo importante para Ana. Lo que realmente importaba era que otro niño no tuvo que sufrir como su padre. Habló cuando nadie más lo hizo. Actuó cuando nadie le creía. Y al final, detuvo algo terrible. El hospital nunca lo olvidaría. Y el mundo tampoco. Justicia para el padre. Días después del arresto, cuando el hospital ya había vuelto a la normalidad, Víctor Valdés regresó. Esta vez no caminaba por los pasillos con miedo o estrés. Caminaba despacio, sosteniendo la mano de su hijo. El niño, ya sano, reía y corría por el pasillo del hospital, como cualquier otro niño feliz. Su rostro ya no estaba pálido, y las señales de enfermedad habían desaparecido. Los médicos seguían observándolo, pero todos coincidían en que estaba fuera de peligro. Víctor se detuvo cerca de la sala de espera, donde estaban sentadas Ana y su madre. Pidió hablar con Ana. Al principio, Ana se sorprendió. No esperaba ver al multimillonario en persona. Pero Víctor se arrodilló frente a ella y le agradeció no solo con palabras, sino con verdadera emoción. Le dijo que gracias a ella su hijo estaba vivo. Le dijo que había hecho lo que nadie más pudo hacer. Ni médicos, ni seguridad, ni expertos. Luego añadió algo más. Sus acciones habían cambiado su forma de ver el mundo. Víctor le dijo a Ana que antes de que todo esto sucediera, vivía pensando que el dinero
podía resolverlo todo. Siempre creyó que las personas poderosas tenían más valor, más conocimiento y más capacidad para cambiar la situación. Pero Ana le demostró que estaba equivocado. Era solo una niña, la hija de la limpiadora, y aún así vio la verdad que otros pasaron por alto. Habló cuando todos la ignoraban. Actuó cuando otros permanecían inmóviles. Víctor dijo que ahora entendía que cada vida, rica o pobre, es igual, y que cada voz merece ser escuchada. Entonces prometió algo importante. Dijo que él mismo solicitaría una investigación sobre la muerte del padre de Ana. Quería saber qué pasó realmente y si estaba relacionado con lo que le sucedió a su propio hijo. Ana escuchó en silencio. No dijo mucho, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Por primera vez, alguien poderoso la tomaba en serio, y más aún, quería ayudarla a encontrar las respuestas que tanto tiempo había buscado. Días después, la investigación sobre la muerte del padre de Ana se completó. Víctor cumplió su palabra. Usó su influencia para que especialistas revisaran los viejos expedientes médicos. Estudiaron los síntomas, la cronología y las pocas notas que los médicos escribieron en ese momento. Todo apuntaba al mismo parásito, el mismo tipo que fue extraído del hijo de Víctor. Pero en el caso del padre de Ana, no fue colocado por alguien. Entró en su organismo de forma natural durante su viaje de trabajo a África. Probablemente se infectó trabajando en condiciones sin protección, cerca de lugares donde habitaba el parásito. La confirmación fue dura de escuchar. Significaba que el padre de Ana no fue un objetivo como el niño, pero aún así fue víctima de la misma criatura mortal. Lo que más dolía era saber que si los médicos hubieran escuchado a Ana entonces, su padre podría haber sobrevivido. Si hubieran tomado en serio sus palabras, las señales habrían sido reconocidas antes. Su vida podría haberse salvado. Víctor estaba profundamente conmovido por la verdad. Habló con la junta directiva del hospital y luego dio una conferencia de prensa. Frente a cámaras y micrófonos, contó la historia de lo sucedido. Explicó cómo su hijo estuvo al borde de la muerte, cómo el parásito fue usado como arma y cómo una niña pequeña detuvo todo. Dijo que Ana no solo salvó una vida, sino que reveló un gran problema. El mundo a menudo ignora las voces de la gente pobre, especialmente de los niños. Luego anunció que crearía una fundación con el nombre del padre de Ana. La fundación se centraría en la investigación de enfermedades tropicales olvidadas. Enfermedades que afectan a millones de personas en zonas pobres, pero que reciben poca atención o financiación. La fundación también ayudaría a los hospitales a mejorar la forma en que escuchan a los pacientes y sus familias, especialmente cuando ocurre algo inusual. Víctor dijo que era la mejor manera de honrar al padre de Ana, asegurándose de que nadie más fuera ignorado como él. La sala se quedó en silencio mientras hablaba. Todos escuchaban. Luego Víctor hizo otro anuncio. Dijo que Ana sería la embajadora de la nueva fundación. Esto significaba que sería la cara del proyecto, ayudando a crear conciencia, asistiendo a eventos y recordando al mundo que a veces las verdades más importantes vienen de quienes menos esperas. Ana representaría a todos los niños que a menudo son dejados de lado, ignorados o silenciados. Ahora tendrían a alguien que hablaría por ellos. Ana no entendía del todo qué significaba ser embajadora, pero sabía que era algo importante. No estaba orgullosa de que la gente aplaudiera o le tomara fotos, sino de que el nombre de su padre no sería olvidado. Su muerte finalmente fue entendida, y de ella saldría algo bueno.
Los niños en países pobres recibirían ayuda. Los médicos aprenderían más. Los hospitales escucharían mejor. Y tal vez, algún día, otra niña como ella se sentiría lo suficientemente valiente para hablar y ser escuchada. El legado de Ana. La historia no terminó con un premio o una ceremonia. Ana volvió a su vida normal, pero nada se sentía exactamente igual. Seguía caminando por los mismos pasillos con su madre. El hospital seguía siendo el mismo, pero ahora la gente la trataba de manera diferente. Las enfermeras le sonreían. Los médicos asentían cuando la veían. Los guardias de seguridad la saludaban con respeto. Pero Ana no quería fama. Lo que era más importante para ella era que la muerte de su padre ya no era solo un recuerdo doloroso. Ahora era parte de una historia que ayudaba a otros. Víctor continuó apoyando la fundación. Los investigadores comenzaron nuevas búsquedas. Las noticias contaron la historia por todo el país. Y Ana, que antes era invisible, lo cambió todo. Salvó una vida, reveló crímenes y trajo justicia. Pero más que eso, mostró al mundo que cualquiera, no importa cuán pequeño, pobre o joven sea, puede cambiar la situación. Y ahora, gracias a ella, muchos más niños tendrán la oportunidad de ser escuchados. 6 meses después, Ana estaba en el escenario en un gran auditorio. A su alrededor había médicos, enfermeras, científicos y directores de hospitales de todo el mundo. El salón estaba lleno, y las cámaras estaban dirigidas a ella, listas para grabar sus palabras. Ana se paró frente al micrófono, sosteniendo una pequeña nota en la mano. Había ensayado su discurso muchas veces, pero aún así su voz temblaba un poco cuando comenzó. Cuando un niño dice que algo anda mal, escuchen, dijo. El salón se quedó completamente en silencio. Todos escuchaban atentamente mientras Ana explicaba lo que sucedió. Habló de cómo nadie escuchó cuando su padre enfermó. Les dijo que si alguien hubiera prestado atención, entonces tal vez estaría vivo. Contó cómo vio las mismas señales de nuevo, esta vez en un niño que lo tenía todo: dinero, médicos, protección. Y aún así casi muere porque la verdad fue ignorada. Su voz era tranquila, pero las palabras eran poderosas. No hablaba como una profesional. Hablaba como alguien que vivió todo eso. Ana explicó que su padre era un obrero que enfermó después de trabajar lejos de casa con muy poco apoyo médico. Que cuando volvieron al hospital, él mostraba síntomas extraños, y ella recordaba esas señales, pero nadie creía que fueran importantes. Explicó al público que aunque era solo una niña, vio lo que otros no vieron. Y que cuando el hijo del multimillonario enfermó, las mismas señales volvieron. Ana dijo que no podía callar esa vez. No quería que otra persona muriera como su padre. Por eso actuó. Dijo que no fue valiente porque no tuviera miedo. Fue valiente porque actuó incluso sintiendo miedo. Todos en la sala escuchaban sin parpadear. Algunos médicos tenían lágrimas en los ojos. Otros asentían, recordando momentos de su carrera en los que tal vez ignoraron la voz de alguien. Ana les recordó que la verdad no siempre viene de los expertos. A veces la verdad viene de alguien pequeño, alguien fácil de ignorar. Alguien como ella. Cuando Ana terminó de hablar, todo el auditorio se puso de pie y aplaudió. Los aplausos duraron mucho tiempo. Ana miró sus zapatos, un poco avergonzada, pero también orgullosa. Sus palabras llegaron a todos. No usó un lenguaje sofisticado. No dio una explicación científica. Simplemente dijo la verdad. Y la verdad fue suficiente. A partir de ese momento, su historia dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en un símbolo. Los medios compartieron el video de su discurso. Los hospitales imprimieron carteles con su frase.
Las escuelas de medicina comenzaron a usar su caso para enseñar a los futuros médicos. La foto de Ana sosteniendo las pinzas, en el mismo momento en que sacó el parásito de la garganta del niño, dio la vuelta al mundo. Se convirtió en un símbolo de valentía, verdad y saber escuchar. Gente de todas partes, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, compartía su historia. Veían en ella la prueba de que nadie es demasiado pequeño para cambiar la situación. Ana salvó una vida y cambió la forma en que la gente veía las cosas. Pronto comenzaron a ocurrir cambios reales. Hospitales de todo el mundo comenzaron a buscar formas de escuchar mejor a los pacientes, especialmente a los niños. Se crearon nuevas reglas que obligaban a los médicos a tomar más en serio las palabras de los pacientes jóvenes. Se entrenó a las enfermeras para notar cuándo los niños dicen que algo se siente mal. Las clínicas desarrollaron nuevas herramientas para ayudar a los niños a explicar sus síntomas más claramente. Algunos hospitales incluso crearon equipos especiales para revisar casos en los que la preocupación del niño no coincidía con los resultados médicos. Estos cambios no trataban solo del caso de Ana. Trataban de una idea más grande: que todas las voces, por pequeñas que sean, son importantes en la atención médica. El discurso de Ana se difundió en conferencias médicas, en aulas e incluso en lugares donde el acceso a la salud era limitado. Sus palabras fueron traducidas a muchos idiomas. Médicos que nunca conocieron a Ana comenzaron a hablar de ella como si la conocieran. Se convirtió en parte de una conversación global. Y todo comenzó porque se negó a guardar silencio cuando vio que algo andaba mal. Ana nunca pidió premios, pero la gente seguía agradeciéndole. Visitaba hospitales donde los médicos le pedían que hablara con niños enfermos. Ella les decía que ellos también podían expresarse. Les recordaba que es normal hacer preguntas, incluso si parece que nadie escucha al principio. Les decía que sus voces eran importantes. En la fundación que llevaba el nombre de su padre, trabajaba estrechamente con científicos que estudiaban enfermedades tropicales. Les ayudaba a entender cómo explicar las cosas para que los niños pudieran entender. También se reunía con familias que perdieron a seres queridos por condiciones similares. Los escuchaba tal como ella quiso que alguien la escuchara a ella. A través de todo esto, Ana seguía siendo la misma, tranquila, amable y fuerte. No dejó que la atención la cambiara. Sabía que lo más importante no era la fama. Lo importante era que su historia ayudó a otros y que el nombre de su padre era recordado por algo significativo. Con el tiempo, la imagen de Ana se convirtió en algo más que una foto en un marco. Se convirtió en parte de libros de medicina, programas de estudio y campañas de salud global. Su historia recordó a la gente que saber escuchar es una de las herramientas más poderosas en la medicina. Les recordó que a veces la clave para salvar una vida no es la tecnología ni el dinero, es la empatía. Ana mostró al mundo que la verdad puede venir de cualquier parte y que incluso una niña pobre sin formación puede ver lo que los médicos experimentados pasan por alto. Tuvo el coraje de hablar cuando era difícil. Tuvo la fuerza de actuar cuando nadie más lo hacía. Gracias a ella, los niños en hospitales de todo el mundo comenzaron a ser escuchados. Gracias a ella, la gente aprendió a detenerse, escuchar y creer. Ana perdió a su padre, pero salvó una vida, y al hacerlo, cambió el futuro. Su voz se convirtió en un símbolo de esperanza. Y en hospitales de todas partes, cuando un niño decía que algo andaba mal, la gente finalmente escuchaba. Hemos llegado al final de esta historia. Soy increíblemente feliz de que hayas visto hasta este momento. Muchas gracias por ver. Escribe en los comentarios qué piensas y qué parte fue la mejor
o la peor. No olvides suscribirte. Hasta pronto.